Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Ante todo, gracias a aquellos que nos han estado, ¿verdad?, solicitando, que tenemos un par de días que no subimos un vídeo a las redes sociales y bueno, aquí estamos, ustedes saben. Las ocupaciones. Hoy traemos un tema breve, como yo prefiero, y que pienso que será de interés para muchos, porque yo quiero hacer un análisis comparativo entre los dos presidentes más populares del continente americano, Nayib Bukele de El Salvador y Luis Rodolfo Abinader Corona de República Dominicana. Y pasando al grano de inmediato, tenemos dos figuras excepcionales, nadie se lo puede quitar, con un origen semejante, ¿verdad? Ambos tienen antepasados, ¿verdad?, que vienen más allá de la vieja Europa, de el Medio y Lejano Oriente. Ambos vienen de familias que a fuerza de trabajo lograron acumular cierta fortuna y que, a pesar de ser acatados por una oligarquía en sus respectivos países, los padres de ambos presidentes hasta el último día de su vida defendieron los ideales de justicia y del humanismo, tanto de la Ilustración como el republicanismo y la democracia. Ambos presidentes, Bukele, Abinader, tuvieron en sus padres ejemplos de hombres de trabajo, buenos administradores y sobre todo que creyeron hasta el último día de su vida en la bondad del ser humano, en que podemos ser mejores, en que podemos ser buenos administradores y que podemos ser buenos seres humanos. Tanto Bukele como Abinader tuvieron una buena formación y en su forma de pensar es tal la semejanza que, a no ser por la manera de implementar sus pensamientos, se diría que ambos tienen un mismo pensamiento, pero no es así. Hay una leve divergencia. Ambos creen en que sus países pueden salir hacia adelante, creen en el combate a la corrupción, creen en desarrollarse económicamente, creen en darle una oportunidad a sus mejores hombres. Ambos coinciden tanto, repito, que las divergencias usted tiene que sacarlas con una lupa de buen estudioso para poder, ¿verdad?, tras un examen minucioso, distinguirlas en esta tormenta de presidentes que tenemos, con tantas maneras de implementar el poder en nuestro mundo hoy día. Yo me voy a concretar a un análisis de el discurso tanto de Luis como de Nayib ante las Naciones Unidas, donde ellos tenían el mayor interés de promocionar su estilo de gobierno, de vender su defensa ante las naciones de su país, de demostrar ante sus países cómo ellos podían ejercer un buen liderazgo de cara a los demás países para concitar la atención hacia sus ciudadanos, un deseo de defender sus formas de gobierno de manera que le agenciara la simpatía, ¿verdad?, de otras naciones, aparte de promover el turismo, que siempre es necesario en esos eventos internacionales, que el mundo se sienta atraído, sienta deseo de venir hacia nuestro país. El discurso
En ambos discursos, tanto Bukele como Abinader plantean lo mejor que ha tenido su gobierno y cuáles son las necesidades prioritarias de sus gobiernos, así como cuáles son las ventajas, ¿verdad?, de tener fe en cada uno de sus países. De tal modo que solamente una oración en cada uno de los discursos logra distinguir de manera fundamental, de una forma en que usted pueda hilachar y hacer un mapa conceptual. Y con esa oración de cada uno en su discurso, usted entonces logra crear como esa cadencia para determinar hacia dónde va el discurso de cada uno. Nayib Bukele habla de nuestro gobierno. Nayib Bukele, cuando los analistas de discurso saben que decimos en un discurso nuestro gobierno para una manera de integrar hacia mi visión el sentir, crear empatía hacia los demás, pero que muy bien yo pudiera decir mi gobierno, pero prefiero decir nuestro gobierno para que no suene yoísta. Nayib Bukele habla de nuestro gobierno. Sin embargo, Luis Rodolfo Abinader Corona habla de el contrato social y un Estado justo y eficiente al referirse al gobierno dominicano. En concreto, Luis Abinader se refiere a lo que es mejor para la pervivencia del contrato social y de un gobierno justo y eficiente. Nayib Bukele habla de lo que es mejor, ¿verdad?, de cara a las actuaciones de nuestro gobierno. Veanlo. ¿Qué es el contrato social? No voy a profundizar ni en Thomas Hobbes, ni en Jean-Jacques Rousseau. No voy a profundizar en John Locke, en los parlamentaristas ingleses, ni en la democracia suiza, ni nada de eso. Porque la intención de estos videos no es asustarlo con filosofía. Ni tampoco voy a profundizar en la imagen de nuestro gobierno, pintándola como una imagen despótica, porque no es mi interés restarle mérito a las actuaciones de Nayib Bukele, pero sí se debe precisar que el contrato social al que se refiere Luis Rodolfo Abinader trata sobre un acuerdo intangible que existe entre los ciudadanos y sus gobernantes, ¿verdad?, para conferir poder a aquellos elementos sociales que garanticen la armonía, el desarrollo y la libertad. Y que ese contrato social es permitido por el pueblo siempre que garantice de parte del Estado la justicia y la eficiencia y la libertad que ya hemos hablado. Lo que nos muestra no solamente una coherencia con los valores democráticos que Luis Abinader ha, ¿verdad?, prometido desde el momento en que jura ser presidente, sino que nos da a entender un tipo de inteligencia más allá de una simple inteligencia emocional. Yo no estoy diciendo que sea partidario de las inteligencias múltiples, pero que Luis Abinader tiene un tipo de inteligencia holística que es capaz de examinar los diferentes escenarios, el statu quo en el que se desenvuelve, de él situarse de una forma tal de ver su contexto tanto nacional e internacional en su propia sociedad y permanecer con una inteligencia fría que es admirable y que probablemente
yo no haya visto en otro mandatario en los últimos 100 años y probablemente no lo veamos en los siguientes 100 años. Nayib Bukele, no le quito que pueda tener todas las mejores intenciones del mundo. Creo que ha hecho un gran trabajo con las maras, creo que ha hecho un gran trabajo con el combate a la corrupción y creo que hasta el momento él tiene buenas intenciones. Pero su inteligencia adolece mucho en el aspecto emocional. Es como el niño que dice, yo tengo derecho a jugar con esos juguetes porque son míos. Que me los quiera arrebatar, ¿verdad? No le estoy diciendo egoísta, es que es emocional. No tiene esa capacidad de pensar a largo plazo. Luis Abinader piensa en la fortaleza del contrato social y de un Estado justo, de tal modo que no solamente busca combatir la corrupción. No, él dice, no, yo voy a crear una justicia independiente con un fiscal independiente que me pueda juzgar a mí. Él no va a salir a buscar los políticos, a encerrarlo él mismo, porque eso sería su gobierno de él. Sino él va a trabajar para sentar las bases de que la sociedad poco a poco vaya asimilando y entendiendo lo importante que es tener un fiscal imparcial. Luego vendrá a trabajar para un tribunal constitucional que pueda ser independiente, justo, que ha sido otra de sus metas y que creo que ya la está logrando. Y ese mismo espíritu se ve en el momento en que él destituye un funcionario que se presume corrupto y lo deja a que sea la justicia que lo investigue. ¿Por qué? Porque él quiere que sea el contrato social el que se vea fortalecido y que sea el Estado el que tenga la oportunidad de ser un ejemplo de justicia y de eficacia en el manejo. Cuando Luis Abinader va, por ejemplo, a emprender una obra, se realizan estudios hasta de 1 año y de 1 año y medio. Cada obra de Luis Abinader se toma años haciendo un estudio, de manera que esta pueda ser una obra eficiente y de gran calidad. Que los procesos iniciados por Nayib Bukele sean más inmediatistas en cuanto al combate a la delincuencia. Bueno, lo primero es que Luis Abinader lleva 3 años, ¿verdad?, preparando un entramado para mejorar la eficiencia de la policía, creando universidades, estudiando el sueldo y estudiando una mejor calidad de vida, de manera que esto sea un proceso que sea sostenible en el tiempo, porque el combate de las maras de Nayib Bukele corre el peligro de desaparecido Nayib Bukele, ¿verdad?, volver de nuevo. Luis Abinader está trabajando por una reforma real de la policía que se le estuvo pidiendo hace más de 5 décadas a los gobiernos. Incluso se habla, como dije ahorita, de universidades para la policía, para formarlo, de garantizarle su calidad de vida para la policía y que esta sea una profesión de la que el agente policial se sienta orgulloso, ¿verdad? Entonces, pasa algo. Si usted analiza la forma de proceder de Nayib Bukele, de su gobierno, lo que él llama nuestro gobierno, con todas las mejores intenciones del mundo, su efecto es inmediatista. Es inmediatista y eso consigue que la población diga, no, este sí está haciendo el trabajo. El hecho de que Luis Abinader esté pensando no solamente en el momento, sino a largo plazo, tanto en las obras de infraestructura y viales, ¿verdad?, hace que algunos piensen que quizá Luis Abinader no está trabajando en pos de eso y amerita que alguien lo tome en cuenta. Pero hay algo más en lo que yo quiero recalcar de una manera puntual. Fíjense, la mayor diferencia entre Nayib Bukele y Luis Abinader radica en que Abinader necesita, ¿verdad?, que más personas asuman el discurso del combate a la corrupción. Él necesita, ¿verdad?,
que es una ventaja que ha tenido Nayib Bukele. El pueblo lo ha asumido. ¿Por qué? Porque se ve más inmediato. Nosotros necesitamos asumir el discurso del combate a la corrupción, ¿sí?, de una manera más inmediatista. ¿Por qué? Porque Luis Abinader encontró un país envuelto en pandemia igual que Nayib Bukele, pero a Luis Abinader le llegó de golpe. Segundo, el principal problema de El Salvador eran las maras, la delincuencia. El principal problema de República Dominicana era que nosotros somos el país número 1 en accidentes de tránsito de cara al mundo. Y esa imagen de cara al mundo era lo primero que ambos gobernantes tenían que solucionar para poder atraer el país, que es su principal rublo económico. Entonces, Nayib Bukele empezó a enfrentar las maras. Luis Abinader comenzó, ¿verdad?, a darle continuidad al transporte fluvial humano, urbano, más metro, en Santiago un monorriel, más teleférico, más carretera, mejorar las autopistas, mejorar la autopista Duarte. Porque de cara al mundo entero, el problema de los accidentes de tránsito es el problema. ¿Cuál era el segundo problema? La pandemia, que tanto Nayib Bukele como Luis Abinader enfrentaron de una forma inmediata. Tercero, las desigualdades con el desempleo. Luis Abinader ha estado de manera escalonada tratando de, por ejemplo, a través de industria y comercio y del turismo, crear nuevas fuentes de empleo, microempresas en las zonas francas, en el turismo. Día por día siguen llegando más, señores, ferry, más barcos con turistas, más hoteles se construyen en zonas que no lo soñaban, como en el sur, ¿verdad? El mejoramiento en el Morro de Montecristi, el problema de los aumentos de sueldo, ¿verdad?, que tanto Nayib Bukele como Luis Abinader también han asumido de forma escalonada, de manera que no dañe las economías. Y hay algo en lo que se debe admirar, que a pesar de tener la guerra de Ucrania en contra y la pandemia en contra, ambos presidentes han tenido un deseo real de combatir el aumento de la tarifa energética y de los combustibles. Sobre todo en República Dominicana, los viernes del terror, se ha visto un deseo sincero de Luis Abinader, ¿verdad?, de que esos pobres motoconchos, ¿verdad?, que los choferes del tránsito no estén viviendo cada viernes la pesadilla del aumento desproporcionado de los combustibles, que usted no sabe qué se hacían, y que en el pasado gobierno se llegó a hacer denuncia de que sacaban dinero del Banco de Reserva en grandes maletas para llevarlo a oficinas privadas, mientras al pueblo le aumentaban la gasolina todos los viernes. Es una distancia. Vamos a necesitar un segundo video para esto. Lo vamos a dejar ahí por razón de tiempo, pero sigamos analizándolo porque es muy interesante el tema.